miembros activos y para invitados. Nuestra asociación empezó cuando empezó la pandemia, curiosamente. No sé cómo se dieron las cosas, pero así fue. Y yo creo que las escuelas hemos sido uno de los sectores, pues, a los que más nos ha pegado, porque hemos tenido que tomar decisiones difíciles, resolver problemas complejos que nunca habíamos enfrentado, ¿no? Y la verdad es que en ACOM lo que tratamos de hacer fue, pues, unirnos, compartir experiencias y allegarles información, porque estoy segura que las decisiones se pueden tomar mucho mejor cuando tenemos información buena, información realmente verdadera, confirmada, comprobada, y cuando además nos acompañamos, ¿no? Creo que es mucho más fácil. Y precisamente por eso el día de hoy, pues tenemos nuevamente con nosotros al doctor Francisco Moreno. Ya nos había acompañado por ahí de octubre, había estado en una de nuestras sesiones de los miércoles, ahora es en martes, y amablemente pues aceptó estar con nosotros nuevamente porque, bueno, pues esto se ha prolongado y los problemas se siguen quizás complicando, ¿no? Tenemos ahora la fortuna de tener las vacunas y creo que eso ha cambiado mucho el panorama con respecto a cómo veíamos en octubre las cosas. Sin embargo, pues también todo se ha hecho mucho más complejo y para las escuelas y para las familias sigue siendo así, ¿no? Y en ACOM, pues somos 62 escuelas ya las que integramos la asociación, esta alianza de colegios multiculturales, y representamos a más de 60,000 alumnos. Y hoy nos acompañan buena parte de las familias de esos alumnos que están como nosotros en las escuelas tratando de decidir cosas importantes en medio de mucha incertidumbre. Y queremos con ACOM pues aportar un poco para tener información que nos ayude a decidir, a resolver. Y por eso le dimos el título a nuestra conferencia así como en este sentido de que queremos contagiar soluciones. No queremos contagiar problemas ni virus, queremos contagiar soluciones. Y pues, ¿qué nos va a presentar? Ken Peterson, director de los colegios Peterson y vicepresidente de ACOM, nos va a presentar a nuestro invitado, quien nos va a ayudar hoy muchísimo, pues a tomar mejores decisiones y a resolver estos difíciles problemas que se nos presentan. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Estoy segura que para todos va a ser pues una gran oportunidad de allegarnos de esa información que tanta falta nos hace. Muchísimas gracias nuevamente, bienvenidos. Los dejo con Ken Peterson, nuestro vicepresidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Iona, y antes de pasar eso, nada más le voy a pedir a Claudia Rojo que rápido nos diga cómo podemos participar con las preguntas que vayan surgiendo a través de la plática y que se verán hasta el final de la plática. Claudia, ¿nos dices rápido, por favor? Estás en mute, Claudia. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Los invito a entrar a menti.com. En un momento más les voy a compartir la pantalla para que vean el código. Y ahí hemos precargado algunas de las preguntas que nos hicieron llegar los varios colegios, varios papás, varias familias. Y queremos saber cuáles son las que más les interesa a ustedes escuchar, que el doctor Francisco Moreno nos haga favor de resolvernos estas inquietudes. Aquí ven, no sé si ya están viendo mi pantalla. El código es 39743454. Es en menti.com. Y bueno, la idea es que ustedes nos hagan saber cuáles son las preguntas que más les interesa aquí en las preguntas Open Q&A Answer, y que al final de la exposición del doctor Moreno podamos, voy a dejar de compartir, al final de la exposición del doctor Moreno podamos hacerle las preguntas más votadas. Gracias, Dani. Ahí tienen en el chat también el código de Menti. Adelante, Ken. También quisiera hacer mención, perdón, Ken, de que nos acompañan pues algunos de los miembros fundadores de ACOM. Está con nosotros Carmen Salazar, secretaria de ACOM. Está también con nosotros Laura Orozco, socia fundadora. Está Mariano Miranda, también socio fundador. Claudia Rojo, otra de las socias fundadoras. Juan Camilo Williams. Y bueno, pues ahora sí dejamos a nuestro vicepresidente Ken Peterson que presente a nuestro invitado, sin más preámbulos. Muchas gracias, Iona. Pues es un honor para mí poder presentarles al doctor Francisco Moreno Sánchez.
Él es médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC y una gente ya muy conocida por muchos por su manejo del tema del COVID. Él realizó su carrera en medicina en la Universidad de La Salle, con mención honorífica, la especialidad de medicina interna en el Centro Médico ABC, con mención honorífica, y la subespecialidad en infectología en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, recibiendo el premio Merck como residente destacado. Ha participado como ponente y profesor en diversos cursos y congresos, y en el Centro Médico ABC ha pertenecido a varios comités académicos y administrativos. Ha sido autor y coautor de publicaciones y libros médicos, así como también su más reciente publicación no médica, El síndrome del humano desgastado. Fue profesor de posgrado en Medicina Interna de la UNAM en el Centro Médico ABC durante 24 años y recibió el Premio Nacional de Salud 2020 en la categoría Persona. Es un honor y un privilegio para nosotros tenerlo aquí, la persona que es referente en el país del tema del COVID. Doctor Moreno, bienvenido y gracias por platicarnos hoy. Pues gracias a ustedes, es un honor estar aquí con ustedes. Y yo creo que es un tema muy importante. Estamos en una situación un poco complicada. Desafortunadamente los tiempos se han presentado en una forma complicada porque justo tenemos el tercer repunte cuando llega el momento de decidir si es prudente regresar a la escuela y con qué protocolos debemos de regresar a la escuela. Voy a hacer una presentación en la que trato de cubrir algunas de las preguntas que me hicieron llegar, algunas y ustedes un tiempo para tratar de resolver algunas dudas más. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, realmente no solamente tenemos el problema a nivel de México, sino el mundo también está teniendo este tercer repunte. Lo que nos hace dos reflexiones. Una es, estamos todavía lejos de pensar que esta infección, esta pandemia va a desaparecer del planeta. Y por lo tanto tenemos que empezar a cambiar un poco la forma de pensar aquí que era un periodo corto en el cual íbamos a lograr controlar la pandemia y regresar a una vida normal sin el virus, a pensar que este virus va a durar un tiempo largo entre nosotros y que lo que nos queda es buscar opciones como las vacunas, medicamentos y de alguna manera defendernos y coexistir mejor con el virus. La enfermedad oficialmente ya afectó a más de 213 millones de personas en el mundo, lo cual probablemente sea un número 10 veces menor a la realidad por la cantidad de casos asintomáticos. Y también, desafortunadamente, y lo que más preocupa es que de cada 100 personas que son diagnosticadas con COVID, 2.1 mueren en el mundo. Y bueno, llegamos en México en este momento donde hace un año esperábamos que hubiera terminado, pues realmente por estas fechas hace un año, y vemos que llegamos a este punto con días del mayor número de casos diagnosticados en toda la historia de la pandemia. Es decir, este tercer repunte ha sido mayor que los otros dos repuntes. Y si ven, la otra característica que tiene este repunte es que ha tenido una velocidad de ascenso muy pronunciada comparada con lo que ha sucedido en los anteriores repuntes. Sabemos que las estadísticas en México son mucho mayores de lo que oficialmente tiene registrado la autoridad, pero aún así hablar de más de 3.231.000 casos diagnosticados y hablar ya de más de 250.000 de casos de personas fallecidas por COVID, sabiendo que este número probablemente sea 2.3 veces menor a la realidad, es decir, que estamos alrededor de 550.000 fallecidos, pues es una verdadera tragedia. Lo que nos preocupa y lo que nos va a llevar el tiempo de hoy es tratar de entender cómo podemos abrir clases en un momento como este, qué puede suceder y qué tenemos que hacer. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí en el hospital y en México en cuanto a la forma como se está presentando esta, vamos a decir, última forma del virus? Como esta línea negra cae bruscamente para
finales de marzo. Esta línea llegamos a marzo, cuando llega una variante más agresiva, hay al mismo tiempo una caída en el número de casos. ¿Por qué se da esta caída? No hay otra explicación que sea la vacuna. La vacuna evita que uno se muera. La vacuna es una protección para enfermedad grave, hospitalización y muerte. Y la mejor forma de verlo es en esta gráfica. Cuando analizamos el porcentaje de mortalidad de 45 a 59 años en la línea azul, vemos que sucede lo mismo que con la negra, nada más que con un periodo de mes y medio de diferencia, que es prácticamente el periodo que se dio entre la vacunación de este grupo de edad y de este grupo de edad. Y vemos que desafortunadamente las personas de 30 a 44 años, personas económicamente activas, tuvieron una alta mortalidad en recientes días y que probablemente esto empiece a disminuir conforme este grupo de edad se logre vacunar. También preocupa que el porcentaje de mortalidad de personas entre 18 y 29 años va hacia la alza, porque estas personas se tienen que vacunar. Y esto habla de la necesidad de tener una vacunación efectiva y rápida. ¿Por qué? Porque sí hay un reflejo en la mortalidad total. Qué bueno que se ha podido prevenir esto, pero qué malo que esto no se pudo prevenir antes, teniendo la oportunidad de administrar vacunas con mayor rapidez. También vemos que ha habido un incremento en el número de casos de personas que han fallecido en los últimos días, personas de más de 60 años. Desafortunadamente, esto traduce el grupo de personas que por alguna razón decidieron no vacunarse o no tienen un esquema completo de vacunación, o personas que tienen problemas inmunológicos que les impidió tener una buena respuesta con la vacuna. Esta gráfica de acá abajo preocupa mucho porque es el casos positivos sintomáticos por grupo de edad. Y aquí lo que quiero que vean es que la primera gran repunte que tuvimos en diciembre no tuvo esa repercusión clínica en niños y en jóvenes que está teniendo la variante Delta. Vean cómo el número de casos sintomáticos de 12 a 17 años, de 6 a 11 años y de menos de 6 años ha ido en aumento. ¿Qué quiere decir esto? Que contrario a lo que dice la autoridad de salud, la enfermedad por la variante Delta sí es más agresiva con los niños y los jóvenes. Por lo menos representa que hay más síntomas. Mientras más niños y más jóvenes son afectados, el riesgo de que algunos de ellos requiera hospital aumenta y por lo tanto la saturación hospitalaria también para el grupo pediátrico pudiera verse en aprietos. Sabemos que afortunadamente en niños es de alrededor entre 0.6 y 0.7, 0.06 y 0.07%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10,000 niños menores de 17 años va a haber 9 fallecidos. Pero si tenemos más de 1 millón de niños, este número aumenta a 900. Y no podemos tolerar o permitir que el número de niños que fallezcan en nuestro país vaya en aumento. Y hemos visto que con las variantes, la hospitalización y el riesgo de llegar a terapia intensiva ha ido aumentando. Tenemos la gran ventaja, sí, los niños han sido muy respetados por el COVID-19, pero da la impresión que las nuevas variantes empiezan a ser más agresivas contra estos grupos de edad. Seguimos teniendo el gran problema de la falta de detección de personas asintomáticas. Las personas asintomáticas son afortunadas, ellas en lo individual, en que no transmiten la enfermedad, en que no sienten la enfermedad, pero desafortunadamente sí la transmiten. No lo saben, pero están enfermos. ¿Cómo encontrar a las personas? Únicamente buscándolas a través de tener el seguimiento de las personas
con estas personas. De suma importancia, porque si una persona que resulta tener COVID no informa a la escuela, puede provocar que haya casos asintomáticos que generen una escalada en casos. Lo que no ha podido hacer el país, que es hacer muchas pruebas y detectar a los asintomáticos, lo tenemos que hacer en las escuelas, porque es la única manera de que si llega a haber un caso, porque seguramente va a haber casos en las escuelas, ese caso se pueda controlar. ¿Cómo? Detectando a los contactos, checando a los contactos, determinando cuáles de ellos tienen COVID y así evitar que niños que no tienen síntomas, pero sí la enfermedad, contagien a otras personas. Desafortunadamente, los casos severos pues requieren de una atención hospitalaria de terapia intensiva, lo cual ha sido pues uno de los problemas que ha tenido México por la falta de especialistas y por la falta de hospitales que tengan la capacidad de salvar a estos pacientes. ¿Qué hemos aprendido acerca del COVID en estos 20 meses que podemos poner en práctica para evitar los contagios en las zonas escolares? Tenemos que entender que la enfermedad ocurre por la transmisión respiratoria. Olvídense de la sanitización. Olvídense de tener las clases para sanitizar los salones, porque eso lo único que va a provocar va a ser que haya aglomeraciones fuera de los salones y que mientras están sanitizando un área que no va a ser preocupante o que no va a ser algo que pueda afectar a los niños, sí el hacer que muchos niños estén juntos va a provocar que pueda haber contagios y que se pierda la posibilidad de mantener esas burbujas que tenemos que tener en las escuelas de las cuales voy a hablar. La transmisión respiratoria puede ocurrir a través de 3 formas. Gotas pequeñas, que les hago la analogía con la persona que fuma en un cuarto cerrado. El humo del cigarro acaba por molestarte. Aquí no va a ser el humo, va a ser el virus. Si tenemos un espacio cerrado donde una persona está fumando, el humo nos va a molestar. ¿Y qué hacemos? Abrimos la puerta, abrimos la ventana para ventilar. De esta misma manera, ventilación es vital, es fundamental. Hay que mantener las puertas y las ventanas abiertas la mayor parte del tiempo para que haya un flujo de oxígeno adecuado y para que haya una eliminación de las partes que pudieran estar contaminadas. La otra forma de contaminación es a través de la plática directa de una persona que no tiene cubrebocas con otra que tampoco lo tiene. Si tenemos una distancia menor a 2 metros, esas gotitas pueden caer en nuestros ojos, nuestra nariz o nuestra boca y tener entonces una infección por contagio directo. La tercera es gotas más grandes que pueden ser llevadas en la mano o en alguna superficie que resulta contaminada por pocos minutos. Puede ser una zona en donde una persona toca, se lleva la mano a la cara y entonces se infecta. Pero veamos que la mayor parte de la transmisión de la infección es totalmente respiratoria. Olvidémonos de sanitizar el súper, de poner tapetes sanitizantes, de poner arcos sanitizantes. Lo que sirve es tener ventilación, mantener distancia y evitar aglomeraciones. Y lo que más sirve de todo es el uso de la mascarilla. El cubrebocas, mascarilla o como ustedes le quieran llamar, protege porque la persona que no sabe que está infectada va a estar dispersando la enfermedad. Hay que recordar que el uso de cubrebocas es una medida de solidaridad, es una medida de respeto a los demás. El que usa cubrebocas a los demás porque puede evitar contagiarlos. Pero si eres lo suficientemente egoísta como para no poner cubrebocas, te recomiendo que lo uses porque la cantidad de virus que puedes recibir cuando usas un cubrebocas es que si no lo usas. Por eso ahora que las personas vacunadas que eran inmunes al virus y dejaron de usar cubrebocas tuvieron mayores síntomas. ¿Por qué? Porque al contagiarse recibieron cargas virales más altas al no tener el cubrebocas. Es muy importante que entendamos después de
lo más importante para evitar la enfermedad es el uso adecuado de cubrebocas. Y el uso de cubrebocas en estudiantes se ha demostrado que no es dañino. Olvidémonos de que el cubrebocas produce aumento del dióxido de carbono, que produce asfixia. El uso del cubrebocas está aprobado desde los 2 años de edad. La Secretaría de Educación Pública, en su comunicado, habla a partir de los 6 años de edad. Está demostrado científicamente que el uso de cubrebocas se puede establecer desde los 2 años de edad. Hay que enseñar a nuestros hijos a usar cubrebocas. Pero ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a usar cubrebocas si somos los primeros que usamos? Nos hemos rehusado cubrebocas. Necesitamos aprender a que tenemos que usarlos y que lo usen nuestras familias. El cubrebocas debe de tener la analogía de los calzones. Hay que tenerlos bien puestos. Hay que usarlos y salir de la casa con ellos puestos. No nos los podemos quitar en ningún momento. No podemos compartirlos en ningún momento. Y cuando regresemos a casa, hay que lavarlos y usar uno distinto el día siguiente. Para eso hemos pensado en usar distintos colores de cubrebocas, para que si hubiera esa inquietud de poder usar el mismo cubrebocas siempre, pues estuviera con esta situación, al menos usando uno limpio, que no tuviera problemas para resultar en una tela contaminada. Hay que tratar de estimular y premiar a los niños que sepan usar los cubrebocas, porque hay que hacer que nuestros hijos, nuestros nietos, sean partícipes de la solución y no solamente se escondan al problema. El distanciamiento es muy importante. El mantener la distancia entre pupitres aunada a una ventilación es mucho mejor que esto. El poner acrílicos entre escritorio y escritorio impide que haya una buena circulación del aire. Que se empezó a usar en Corea, se demostró que aumentaba la transmisión virus. 2 mensajes. Primero, hemos ido aprendiendo a través del tiempo. Y segundo, lo que sabemos ahora hay que ponerlo en práctica. Hay escuelas de países que ya experimentaron y encontraron cuáles son las mejores fórmulas para evitar los contagios. Copiemos lo bueno del mundo. Hay que disminuir el aforo de alumnos por clase. Hay que controlar la entrada y la salida. Hay que controlar los recreos y evitar el movimiento de los alumnos. Por un tiempo, no podrán hacerse los cambios que habitualmente hacemos de llevar a los alumnos a diferentes laboratorios de idiomas, de física, de biología, porque las clases deben de ser dadas prácticamente en el mismo lugar, porque mientras más movimiento hay de las personas, hay mayor posibilidad de que haya contagios. El otro punto es que si mantenemos a los alumnos conviviendo juntos, podemos, en el caso de detectar un caso, saber quiénes han sido sus contagios, con sus contactos y quiénes pudieran estar contagiados. Es muy importante hacer énfasis en la higiene. La higiene no es solamente acerca de COVID. La higiene nos puede proteger de un sinnúmero de enfermedades. La higiene fue tan importante que el año pasado tuvimos el menor número de casos de infecciones gastrointestinales que hemos tenido en los últimos años en el país y en muchos hospitales. Hay que buscar que en los sitios de entrada y en forma accesible haya dispensadores de gel que puedan ser fáciles de utilizar y que eviten el que estén tocándose por los diferentes niños. No es lo mismo usar un dispositivo en el que el niño tiene que apretar 3 veces la manija porque puede dejar contaminada esa área en el caso de que estuviera infectado. Hay que evitar el compartir el lunch y los útiles escolares y realizar una limpieza del aula tanto antes de iniciar las labores como al final de ella, pero no estar utilizando la sanitización con un horario definido porque el movimiento de los alumnos aumentaría. Va a ser muy importante en este periodo el departamento de enfermería de las escuelas. Si bien en muchos casos las enfermerías resultaban como el sitio en donde los niños llegaban a tomar un dulce o
a que le consintiera la enfermera, ahora hay que tener una implementación de un sistema de aviso para que cuando se detecte un caso se pueda detectar quiénes han sido sus contactos. Mantener grupos de alumnos en forma constante de equipos de trabajo de 5 a 10 alumnos máximos. Esta es la burbuja que se va a manejar en las escuelas. Grupos de burbujas. ¿Por qué? Porque entre ellos van a poder vigilar que se estén haciendo bien las medidas de protección. Y si alguno de ellos resulta infectado, no vamos a tener a los 150 alumnos de la escuela, sino a grupos pequeños que tenemos que checar y vigilar que no haya brotes de enfermedad. Hay que tener el entendimiento de las pruebas que se tiene que hacer. Hay que desarrollar expediente médico tanto de alumnos como maestro y como personales de apoyo para conocer qué vacunas recibieron, cuándo tuvieron COVID, en qué estado está su inmunidad para poder prevenir futuros brotes. Hay que entender que la enfermedad, o una vez que una persona se expone con alguien que tiene la infección, tiene que esperar un periodo de hasta 5 días para realizarse una prueba y que esta prueba sea válida. Si la hago antes de tiempo, el periodo de incubación puede hacer que la prueba sea falsamente negativa. Si una persona entra con síntomas antes de los 5 días, puede hacerse la prueba, pero lo ideal es que se haga la prueba a los 5 días. Y una vez que la persona tiene enfermedad, tiene únicamente que aislarse 10 días. No es necesario seguir haciendo pruebas porque la persona puede eliminar fragmentos virales durante semanas y evitar que esta persona regrese a trabajar o regrese a las aulas en forma innecesaria. El proceso de contagio es los 10 días a partir del primer síntoma o del día de la prueba. ¿Qué puede pasar? Tenemos que salir de la premisa de que todo podría suceder y que este virus nos ha cambiado las respuestas cada vez que nosotros pensamos que ya logramos entenderlo. Como les he dicho en algunas pláticas, sigue la ley de Benedetti, que cuando pensamos que tenemos todas las respuestas, nos cambian todas las preguntas. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Estamos en el mundo teniendo un brote por un virus que, si bien es SARS-CoV-2, es una variante de ese virus que ha provocado infecciones y epidemias grandes en diferentes países. El lugar en donde se originó esta variante, en la India, tuvo semanas con más de 300,000 casos diarios. En Reino Unido ocurrió lo mismo. En México está ocurriendo lo mismo. Lo importante en México es saber si este pico que está acá es el mismo que aquí o el mismo que acá. Porque si estamos por aquí, quiere decir que todavía vamos a tener días con más de 30,000 casos y entonces el riesgo de que haya más contagios se va a incrementar. La inmunidad, la famosa inmunidad en rebaño, que se puede adquirir de 2 formas, a través de la forma natural o a través de la vacuna. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Inmunidad quiere decir que yo me expuse al virus, logré salir sano de esa enfermedad y desarrollé un escudo que me permite evitar volverme a contagiar. La inmunidad natural requiere que nos enfermemos y que nos curemos. El riesgo de esto es que de cada 100 personas que se enferman, 2 van a fallecer y otras van a tener secuelas importantes. La otra forma de lograr inmunidad es a través de las vacunas, porque si no tuviéramos vacunas, imagínense lo que tendría que pasar para que llegáramos a ese 70% de población inmune. Suponiendo que en lugar de 3 millones de casos hubiera 50 millones de casos, que no es una cifra poco realista. Hay quien piensa que podemos estar alrededor de 60 o inclusive 70 millones de mexicanos que han tenido COVID. Pero también sabemos que el número de fallecidos ha sido alrededor de 550 o 600,000 fallecidos. Tendríamos que tener el doble de gente infectada para lograr esa inmunidad y entonces tendríamos que llegar al más de 1 millón de defunciones. Cosa que si de por sí ahorita parece terrible, estos números resultan escalofriantes. Además de que no sabemos cuánto dura la inmunidad. No sabemos cuánto dura una persona con esa defensa, con ese escudo,
antes de volver a ser susceptible de volverse a infectar. ¿Cuánto ha durado la inmunidad en otros virus parecidos al COVID-19? Pues en el SARS-CoV-1 duró 2 años y en el MERS-CoV, que son los virus más similares al SARS-CoV-2, duró 34 meses. Y diríamos, qué bueno, 2 años es un gran tiempo. Pues ya no lo es tanto, porque llevamos 20 meses con esta enfermedad y no vemos todavía que el final de la enfermedad esté cerca. Entonces, cada vez nos acercamos a esa parte de la inmunidad en donde la gente que nada más tiene el antecedente de haberse infectado pueda volver a ser susceptible. Por eso la gente que se ha enfermado se tiene que vacunar, porque tenemos que alargar el periodo de inmunidad lo más posible para que la mayor parte de la gente sea inmune y no haya nuevos contagios. Porque la enfermedad ha demostrado, como lo hizo en este primer caso, que puede presentarse tan pronto como a los 4 meses después de la primera infección. Esto ocurrió en Hong Kong con una persona que tuvo COVID en abril del 2020, viaja a Madrid y de regreso de España le hacen por protocolo una prueba de COVID y resulta positivo. Y no solamente este caso demostró que la persona podría reinfectarse, demostró otra situación, que el virus tenía la capacidad de mutar. Y las mutaciones son algo normales en todos los seres vivos. Nosotros somos el resultado de cientos de miles de años de mutaciones de un antecesor que ha llevado a la disque perfección del ser humano. Y disque porque creo que esta pandemia nos ha hecho ver que estamos muy lejos de tener cualquier grado de perfección. Pero sí, el ser humano se vuelve más rápido, más ágil, más activo. El virus no necesita cambiar tanto. Lo único que necesita hacer es volverse más fácil de reproducir. Esto se llama replicación viral. La capacidad de que un virus produzca diferentes viriones. Algunos de ellos pueden tener alteraciones. Algunas los hace que automáticamente se eliminen. Otras hacen que aparezca una variante que sea más efectiva para contagiar. Y así, ese virus que surgió del mercado de Wuhan o del laboratorio de Wuhan o de donde ustedes quieran, ya no existe. Fue sustituido por variantes de ese virus. Y hay muchas variantes. Hay variantes alfa, beta, gamma y delta, llamadas por la Organización Mundial de la Salud variantes de preocupación. Y hay otras que se están estudiando como epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa y lambda. Sobre todo poner un poco de ojo aquí en esta de lambda, porque es una variante que ha provocado más del 85% de los fallecimientos en Perú y parece ser una variante mucho más resistente a las vacunas. ¿Por qué la variante lambda todavía no es tan importante? Porque afortunadamente delta es mucho más rápida para infectar. Y la variante que predomina en el mundo no es la más resistente, es la más rápida para infectar. ¿Por qué las variantes de preocupación? Porque cada una de ellas nos ha mostrado algo que preocupa. La primera nos demostró, la alfa, que era más rápida para infectar, que podría haber un virus que infectara más rápido que el original. La segunda nos demostró que podría tener resistencia a las vacunas. Esta era bastante resistente a la vacuna de AstraZeneca. Incluso por eso no se utilizó la vacuna de AstraZeneca en Sudáfrica. Pero afortunadamente esta variante fue sustituida por la Delta. Y la variante Gamma, que surgió en Brasil, demostró que esa inmunidad natural que podría haber durado 2 años en una ciudad, en Manaus, una ciudad amazónica, duró tan solo 4 meses y el 30% de la gente volvió a infectarse después de haber logrado una inmunidad del 75%. ¿Y qué tiene la variante Delta que la hace tan especial? Pues es 2 veces más contagiosa que el alfa, tiene algo de resistencia a las vacunas y también se puede escapar a la inmunidad. Y sobre todo, nos ha puesto en alerta de la aparición de nuevas variantes que pudieran ser más peligrosas. Vean lo que hace Delta. Lo que producía la variante original en una carga viral de 1, esta es 1200 veces más la carga viral de Delta. Esto hace que la persona se infecte con mayor facilidad, que el periodo de contagio logre un periodo de incubación menor, que la persona que se contagió rápidamente tenga cargas virales y por lo tanto pueda infectar a otras personas. Y sí, seguramente esto es de las causas por las cuales la enfermedad es más agresiva
que las anteriores. En la variante original de Wuhan, una persona contagiaba a 2. En la variante alfa, una persona contagiaba a 4 o 5. Se calcula que la variante delta puede llegar a afectar a 8 o 9. Y vean cómo fue sustituyendo la variante delta a las variantes anteriores. ¿Por qué? Porque es más rápida. Y así cuando llegó a finales de marzo al Reino Unido, en un periodo de semanas, sustituyó totalmente a la variante alfa. Igual ocurrió en los Estados Unidos e igual ha ocurrido en México, porque desde finales de junio, se hablaba que el 66% de los casos de COVID en la Ciudad de México eran producidos por la variante Delta. Esto ha provocado que aumenten los números de contagios, que aumente el número de hospitalizaciones y seguramente que aumente el número de fallecidos. Pero la otra cosa que preocupa es que si comparamos la actividad de las vacunas contra las variantes, se ha ido perdiendo efectividad en la mayor parte de las vacunas. Y no solamente se ha ido perdiendo efectividad en la mayor parte de las vacunas, sino también se ha demostrado que si una persona tiene solamente una dosis de las vacunas, la protección que tiene con esa dosis parcial es muy baja. Necesitamos tener a la población vacunada en forma completa. El uso de dosis parciales no ayuda a que la persona esté protegida. Y de esta forma, a pesar de tener ya varias vacunas, lo cual ha sido muy bueno por la posibilidad de que se puedan aplicar diferentes vacunas en todo el mundo, cosa que si hubiera sido nada más una vacuna, sería difícil poderla distribuir a todos los países. Sí existe una diferencia entre la eficacia de las vacunas. Ahora, nada es peor que no estar vacunado, pero hemos visto que sí, las vacunas, al tener una eficacia diferente, esto puede tener una traducción en lo que sucede en la población general. Y si no, vean el siguiente ejemplo. Israel, que aumentó la vacunación desde diciembre, logró llegar a tener un número de vacunados rápidamente, con lo que presentó una caída en casos rápidamente. ¿Qué vacuna utilizó Israel? Pfizer. Ahora, para aquellos que hablan de las terceras dosis, vean cuándo empezó a aplicar Israel las dosis. Hemos visto que conforme ha pasado el tiempo, ha ido decayendo la inmunidad y es probable que la gente requiera una nueva dosis en un tiempo. Pero es probable que esa dosis ya no sea de la vacuna original creada. Lo que pasó con la vacunación y también con los casos. Utilizó Reino Unido, utilizó Pfizer y utilizó AstraZeneca, 95 y alrededor de 85%. Vean lo que pasó con Chile. Chile aumentó la vacunación, pero los casos no solamente no disminuyeron, aumentaron. ¿Qué vacuna utilizó Chile? Sinovac, una vacuna que ya se sabe actualmente que requerirá una dosis pronto, no en el tiempo que lo requerirá Pfizer, probablemente en un tiempo mucho menor. Y esto va a hacer que los países que han puesto vacunas tengan que tener protocolos para vigilar y saber cuándo hay que empezar a revacunar a la población, porque si no, la vacunación va a volver a ser insuficiente. Tenemos la desgracia de haber utilizado una vacuna para el magisterio, la cual ni siquiera hoy en día tiene el nivel de eficacia contra la variante original. CanSino nunca ha dado los datos de efectividad y por lo tanto ha sido una preocupación porque no conocemos cuál es la eficacia de esa vacuna, ni siquiera contra la variante original. Este es el estudio más importante que ha demostrado que las vacunas funcionan. Este estudio no fue uno hecho por los laboratorios en donde ellos escogen a las personas a las que vacunan. Esto fue la vida real. 101 millones de americanos que fueron vacunados para abril 30 del 2021. Recuerden que en los Estados Unidos se ponen 3 vacunas. La vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Johnson y Johnson o Janssen, como le quieran llamar. De esas 100 millones de personas hubo 10.262 casos de COVID. Sí, la vacuna no evita que te infectes. Lo que va a disminuir es la posibilidad de que te infectes y te enfermes grave, que llegues al hospital
o que mueras. No es el 100%, no hay vacuna que sea el 100% eficaz, pero sabemos que de 100 millones de personas que tienen COVID, 2.1 millones de personas fallecen. En cambio, sabemos que de 101 millones de personas que están vacunadas, solamente el 160 fallecen. La mortalidad por COVID es de 2.1%. La mortalidad por COVID en vacunados es de 0.0007%. Hagan sus cálculos y decidan si la vacuna verdaderamente sirve o no. Hemos aprendido ya que se pueden mezclar algunas vacunas. La única que está aprobada es AstraZeneca Pfizer. Y desafortunadamente no fue por un estudio que se quisiera hacer para conocer si las vacunas se pueden mezclar o no. Fue por necesidad política que hubo con la ruptura del Brexit de no usar una segunda dosis de Astra en pacientes que vivían en países nórdicos por la ruptura con Inglaterra. Y la segunda dosis la aplicaron de Pfizer y vieron que sí funciona. ¿Cuál es la buena noticia? Que probablemente podamos usar combinaciones de vacunas, sobre todo en aquellos que no recibieron una vacuna que sea del todo eficaz. Esto es una buena noticia. Ponernos nosotros a hacer ahorita mezcla de vacunas no es algo conveniente, porque aún no sabemos qué tan buena puede ser la mezcla que decidamos hacer. Hay que reconocer que las vacunas son seguras. Las vacunas fueron creadas en base a estudios científicos que se venían haciendo desde hace más de 20 años. La plataforma de RNA se desarrolló inicialmente hace 25 años y se estaba trabajando para vacunas del dengue, del ébola, del VIH. La vacuna está hecha por un fragmento de RNA que nunca entra en el núcleo, nunca cambia tu código genético, no va a alterar tu fertilidad y no va a producir cambios en tu personalidad. La vacuna va a producir una proteína a la cual vas a generar anticuerpos y que te van a proteger. La vacuna es segura, sí, tiene unas inconvenientes, pero veamos el contexto del riesgo de ponerte una vacuna. De lo que más se ha hablado es de la posibilidad de hacer trombos con la vacuna de AstraZeneca. Sí, es cierto, puede haber trombos con la vacuna de AstraZeneca. Son 4 casos por millón de vacunas. Comparado con otras actividades, con las 1 millón de mujeres que usan anticonceptivos, va a haber 1.200 casos de trombos. Con personas que fuman, de 1 millón de fumadores, 1.763 casos de trombosis. Y si tú le tienes pánico a la vacuna de AstraZeneca, porque te vaya a dar un trombo, porque tú fácilmente haces trombos, pues tenle pavor al COVID, porque de cada 1 millón de casos hay 165,000 personas que hacen trombosis. La posibilidad de tener otras enfermedades como el Guillain-Barré ha sido de 0.0007%. La posibilidad de tener una miopericarditis, un problema en el corazón, que por mucha gente ha sido utilizado como pretexto para no vacunarse, han sido 375 casos en 50 millones de dosis de Pfizer. Por cierto, COVID también afecta corazón y también puede producir una miopericarditis. Así es que puedes no vacunarte para no tener este problema y que sí te pase si te da COVID. Si alguien no cree que las vacunas sean seguras, vean esta estadística. Ya se han aplicado 5 billones de dosis en el mundo. Es más, 1 de cada 3 individuos en el mundo ha recibido al menos una vacuna de COVID. Si piensan que la vacuna nos va a volver zombies, pues yo ya vería muchos zombies en el mundo. Desafortunadamente, nada más el 1.4 de la población que vive en países de bajos recursos ha recibido la vacuna. Y así vemos países como Portugal, Qatar, Singapur, muchos que ya han superado el 70% de la población necesaria para mantener una inmunidad desde hace tiempo. ¿Qué ha pasado con México? México, sí, ha puesto 56.41 millones de dosis. Estos datos son hasta el día de ayer, el día domingo, perdón. Pero eso significa que nada más el 24% de la población mexicana está totalmente vacunada. ¿Y por qué hablo de este 24% de la población vacunada? Porque les dije que con la variante Delta, la protección por una sola dosis no es total. Y vean esta estadística. Las hospitalizaciones
por pacientes vacunados completamente, realmente han subido en forma muy discreta, aún en presencia de la variante Delta. En cambio, las de no vacunados o parcialmente vacunados ha subido en una forma muy importante. Otra forma de ver esto es 76% de la población mexicana no tiene la protección completa para evitar llegar al hospital o morir por COVID. Entonces, tenemos que empezar a promover la vacunación en niños, que si no se ha hecho, no es porque pensemos que la vacuna pueda ser mala para los niños, fue porque este grupo de edad no tenía, hasta que llegó la variante Delta, una afección real e importante. Es importante también reconocer que en México no hay suficientes instituciones de salud como para lograr contener una avalancha de niños que tengan infecciones graves y que requieran terapia intensiva. Si en terapias intensivas estamos bajos en México, en adultos, en niños, tenemos muy pocos lugares donde podrían rescatarse estos pacientes. La suma de inmunidad es lo que puede hacer que no tengamos más olas, que sumemos la inmunidad de la enfermedad a una aplicación eficiente de vacunas para lograr sobrepasar la reapertura escolar, el descenso de inmunidad y el invierno que viene. Si no logramos esto, vamos a seguir teniendo estos picos y valles que tanto daño le ha hecho a la población mexicana. Tenemos que haber aprendido, y si no, aprendamos que somos seres vulnerables, que cualquiera de nosotros puede enfermar de COVID, que hay jóvenes que se creen invencibles, que desafortunadamente se han contagiado y no han tenido una buena evolución. Hay que también entender que hoy nos toca disfrutar lo simple de la vida. Y lo simple de la vida es poder tener una reunión con la familia cercana. Sé que somos seres sociales, pero hay que ser seres responsables, no seres que hagan bodas de 600 personas en lugares cerrados. Hay que entender que como país tenemos un problema de salud individual, porque somos un país con la número 1 a nivel infantil. Obesidad y COVID no es una buena combinación. Que como país estamos cansados porque no hemos tenido tregua a los trabajadores de la salud. Que el mundo, la cual siguen existiendo muchos lugares del mundo. Para dejar pasar Doctor Moreno, estamos teniendo problemas con la transmisión, con su internet. Si nos ayuda apagando su cámara y para que gaste menos recursos y solo vemos su presentación, y cuando termine la presentación, solo su cámara, nos va a ayudar mucho. Doctor, por favor. Ok. Quitó la presentación. Si puede volverla a poner y si le es posible, solo cierre su cámara y vamos a ganar mucha calidad en su audio. No ya prácticamente nada. Nos vamos al botón que es un recuadro con flecha para arriba, le damos clic, seleccionamos la pantalla y damos clic en compartir, por favor. Gracias. Ya está compartiendo. Bueno, quedaban 2 diapositivas. No sé si la anterior ya tuve problemas para presentarla. Solo un poco problemas de audio. ¿Esta la vieron? Sí, la pudimos ver. ¿La entendieron? Sí. Ok, la siguiente era nada más mencionar que México es el país donde más trabajadores de la salud han fallecido, donde más enfermeras y más personas que trabajan en hospitales han fallecido. Y que desafortunadamente fuimos personas que por trabajar en instituciones privadas no se nos vacunó hasta que no nos tocó por edad. Que ha sido una tristeza la forma como hemos sido tratados los trabajadores de la salud en este país. Y lo último era mencionar que el COVID no se va a ir, que vamos a tener que seguir viviendo con él. Pero hemos aprendido cómo protegernos del COVID.
que hay gente que quiere salir bien en la foto de Instagram en un bar, pero no sé cómo termina el final. Que la especie que sobrevive no es ni la más fuerte ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Vamos a tener que aprender a vivir con el COVID, pero no arriesgar a morirnos por COVID. Aquí dejo de compartir y abro preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Moreno. Si gusta abrir su cámara, creo que ya podemos hacerle algunas de las preguntas que tenemos aquí guardadas. Muy bien, muchísimas gracias por la información tan actualizada y tan precisa. Y como el título de esta charla es Contagiemos Soluciones, tenemos algunas preguntas que nos encantaría su respuesta. Podemos asumir que al tener un periodo de incubación más corto la variante Delta, ¿es una buena noticia para detectar posibles brotes en las escuelas de manera más oportuna? Depende del número de asintomáticos y desafortunadamente también como el periodo de incubación es más corto, el periodo de contagiosidad también empieza antes. Entonces, lo más recomendable por esta variante es, como les decía, la escuela empieza en casa. Tienes que vigilar que tu hijo no esté enfermo antes de mandarlo a casa. Tienes que preguntarle en la mañana cómo te sientes para ver si el niño tiene algún síntoma de que pudiera estar enfermo, no mandarlo a la escuela porque podría tener COVID y contagiar a sus compañeros. Aquí la escuela empieza en casa. Claro. Y se sabe que las secuelas de la variante Delta en menores de edad básicamente apuntan a la inflamación de los órganos. ¿Esto qué significa en palabras comunes para los padres de familia? ¿Cuál es el daño real? ¿Cómo se puede detectar a tiempo? La mayor parte de los niños que tienen COVID tienen un cuadro muy benigno y quedan sin secuelas. Empezamos a ver, sobre todo en adolescentes, niños que tienen o problemas de olfato, de gusto, y algunos que tienen trastornos de déficit de atención, que no sabemos si es por ansiedad, por depresión o por una combinación de ello. Es evidente que, así como en los adultos hay esto que llamamos el COVID largo, donde hay secuelas, es probable que si empieza a haber más infecciones en los niños, pudiéramos tener algunos de estos tipos de secuelas en algunos niños, no en todos. La mayor parte de los niños que sufren COVID son asintomáticos o mínimamente sintomáticos y se recuperan afortunadamente bien. Ok. Si los padres y maestros pudieran costear pruebas aleatorias para detección de casos asintomáticos, ¿puede ser prueba de antígenos o debe ser PCR? ¿Cuántos alumnos por salón? ¿Cuánto es representativo, digamos, de una prueba aleatoria? ¿Cuántos alumnos por salón? ¿Cuántos maestros? ¿Cada cuándo se realizan estas pruebas? La realidad es que las pruebas de antígeno, desafortunadamente, detectan más los casos sintomáticos. No son tan buenas para detectar casos asintomáticos, porque necesitan cargas virales más altas. Entonces, la recomendación es la siguiente. Si un niño se reporta con COVID, a los niños que estuvieron en contacto con él hay que aislarlos esos 5 días de los que yo les hablaba. Y a los 5 días hacerles una prueba de PCR. ¿En dónde cabe la prueba de antígeno? Si esos niños en el día 2 o en el día 3 empiezan con síntomas y les haces una prueba de antígeno y resultan positivos, ellos empiezan a contar su aislamiento desde ese momento y no tienes que hacerle PCR. Pero el hacer pruebas de antígeno aleatorias se ha cuestionado mucho porque la detección es muy baja. Ok. Y si un profesor es COVID positivo o sospechoso, ¿se debería aislar a los grupos con los que tuvo contacto o solo monitorearlo? Pues es por eso lo importante de que los maestros estén vacunados. Cuando el profesor esté contagiado, el profesor va a hablar, por más que tratemos de evitar que haya pues una transmisión, pues va a estar produciendo partículas respiratorias. Por eso es tan importante que los profesores, los maestros, tengan el adecuado uso del cubrebocas. Pero un profesor que resulte infectado debe de checar a los alumnos que hayan estado en contacto con él.
Esto se vuelve problemático para secundaria y preparatoria porque la mayor parte de los maestros son especiales en cuanto a las materias que dan. Por eso es tan importante que los maestros también estén. Es mucho más común el maestro, por ser adulto, que tenga síntomas a los niños que pueden ser asintomáticos. Cualquier maestro que no se sienta bien, es mejor que se haga una prueba antes de que acuda a la escuela y pueda llegar a contagiar a los demás. Claro. Aparentemente, el sector educativo deberá recibir una segunda dosis de CanSino en noviembre, justo cuando hay que volver a aplicarse la vacuna de la influenza actualizada. ¿Esto es recomendable? Sí, la vacuna de la influenza y la vacuna COVID se pueden poner con 2 semanas de separación. Ahora, ojalá y las escuelas y los grupos de maestros puedan empujar para que reciban una mejor vacuna, o por lo menos una vacuna que tenga una evidencia científica de que sea útil. Creo que el haber vacunado al magisterio con una vacuna que todavía no nos habla de cuál es la efectividad ha sido un gran error. Y eso ha motivado que muchos maestros busquen vacunarse con algo más. Y la verdad, no los culpo. Incluso he sido de los que apoya el que vayan y busquen una vacuna que sí tenga al menos evidencia científica de que tiene cierta efectividad. ¿Qué no se debe hacer cuando se detecta un posible enfermo de COVID en horario escolar, ya sea un alumno o un maestro? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Lo que no deben hacer es esconderlo. Eso es lo más importante. En el momento en que hay una persona que deben de tener en las escuelas, y eso es una sugerencia, un SAR para el COVID. Alguien en la escuela, el que ustedes decidan, que esté encargado nada más de COVID, que su función sea solamente estar vigilando COVID. Esa persona debe de recibir la información, inmediatamente aislar a la persona que tiene COVID, avisar para que la persona sea trasladada a su hogar o que sea evaluada por el personal médico. Identificar quiénes son las personas que estuvieron en contacto con él para que estas personas se aíslen por un periodo de 4 a 5 días, reciban la prueba y sepamos si pueden regresar a el aula. Muchas gracias. ¿Qué laboratorio fabrica los antivirales orales específicos contra COVID y para cuándo cree usted que estén disponibles en México? Ahorita solamente hay una molécula que se está probando para COVID en forma oral, que es molnupiravir. Lo trae MSD. Están en la fase 3. Es muy probable que este medicamento salga al mercado ya pronto. También hay un spray nasal en Israel, que no hay que confundirse con algunas personas que están vendiendo ya un spray que dicen que lo traen de Israel, pero que no es el adecuado. Ha sido muy triste ver cómo gente se quiere enriquecer con una situación en donde la salud es lo más importante y lo más preciado. Todavía no tenemos esos fármacos en México. Desafortunadamente seguimos sin tener un medicamento que sea el 100% efectivo. Lo que sabemos que es efectivo son las vacunas y el cubrebocas. ¿Y qué tan cercano ve la comercialización en México de la vacuna en el sector privado, la Pfizer? Pues ayer, el día de antier se dio una gran noticia cuando se hizo ya un medicamento aprobado por la FDA para uso general y no nada más para uso de emergencia. No puedo decirles cuándo va a ser aquí en México porque sabemos que eso dependerá de COFEPRIS, dependerá de la Secretaría de Salud. Ojalá y entendamos todos que esto es en beneficio de todos y que mientras más gente vacunada esté, más seguro va a ser hacer todas las actividades, incluyendo la reapertura escolar. Claro, mire, aquí hay una de unos papás. Si mi hijo quiere jugar fútbol o durante el recreo quiere realizar actividad física de alta intensidad con el cubrebocas, ¿hay riesgo de sofocamiento cuando es doble cubreboca? No, incluso se han hecho ya maratones con cubrebocas para demostrar que una persona puede correr 42 kilómetros con cubrebocas y no tener mayor problema. El rendimiento físico no va a ser el mismo, eso estoy de acuerdo, pero tampoco estamos hoy para ganar la Copa del Mundo ni para correr el mejor tiempo del maratón. Estamos para cuidarnos, podernos divertir con seguridad para los demás. Claro.
Mira, aquí hay otra pregunta, pero esta es más bien como de escuela. Si la medición de CO2 dentro del aula es mayor a 770, ¿por cuánto tiempo se deberá evacuar el salón para que se pueda ventilar adecuadamente? A ver, explico un poquito esta pregunta porque es una muy buena pregunta y está basada en algo que se está empezando a hacer en algunos lugares. Para saber cuándo un aula o un espacio o una oficina está contaminado, se puede medir el dióxido de carbono que hay en el espacio. ¿Qué es el dióxido de carbono? Es el gas que nosotros sacamos cuando nosotros respiramos. Metemos oxígeno, sacamos dióxido de carbono. Por lo tanto, si pensamos que a través de esa exhalación puede haber virus, el hecho de que haya mucho CO2 quiere decir que puede haber contaminación. En el momento que eso sucede, hay que vaciar parcialmente el espacio o ventilar mejor el área para que disminuya el CO2 y llegue por debajo de 600 para volver a empezar a ver cuál es el aforo de gente que puede estar ahí y con la ventilación que se tenga, de tal forma que el área esté lo más segura posible. Estos aparatos medidores de CO2 se conocen como capnómetros y son algo que probablemente deberían de empezar a usarse en oficinas y en escuelas. Un aparato de estos puede ir una persona, el SAR del COVID, de salón de clases a salón de clases y ver que realmente no haya un lugar en donde el número o la cantidad de CO2 esté pasando esos límites. Aquí tengo una pregunta en el chat, dice, ¿qué opina de las pruebas anterior NARES sampling? ¿Las pruebas qué? Dice anterior NARES sampling. No sé de qué me están hablando. Sí. Son como las pruebas, disculpe doctor, son como las pruebas, ¿cómo se llama? De hisopos, pero nada más en la entrada de la nariz, no yendo hacia de forma profunda. Sí. Necesitamos que las pruebas sean lo más veraces posibles, porque hay pruebas de saliva que apenas se están probando y que a lo mejor van a ser útiles. Pero ahorita las pruebas con las que contamos en México son las pruebas de antígeno y de PCR, en donde la toma de la muestra debe ser en lo más profundo de la mucosa nasal para tener un resultado más preciso. Muchas de estas pruebas, si la carga viral de la persona no es alta, van a ser falsamente negativas. Ok. Y mire, aquí viene una pregunta apelando a su autoridad moral en el tema. Usted como médico, ¿qué esperaría de una escuela de educación básica en el caso de que sus hijos asistieran de forma presencial y se diera un brote de COVID? ¿Cómo le gustaría que el colegio manejara la situación con los padres de la comunidad educativa? Yo creo que lo que tenemos que entender es que todos estamos en el mismo barco y que tiene que haber una comunicación y tenemos que confiar tanto en nuestros hijos como en nuestros maestros, como en nuestras escuelas. Y como padres, entender que no es cero riesgo, que lo se va a minimizar. La comunicación tiene que ser ahora de tanto los maestros, las escuelas hacia los padres de familia, como también de los padres de familia hacia las escuelas, porque hay padres de familia que llevan a sus hijos con gripa, con mocos, y esos pudieran estar provocando el problema. La comunicación va en los dos sentidos. Entonces, hay veces que no entiendo cómo padres de familia se quejan de que van a entrar sus hijos a clases cuando se pasaron el verano de viaje en playas sin las medidas de protección. Hay que ser congruentes con lo que somos. Con lo que somos y con lo que exigimos, de repente también hay que ser parejos, ¿no? No sé si alguien más aquí en el panel tenga alguna pregunta. Yona, Ken, Carmen, Laura, Juan. En realidad, con la presentación que nos dio al principio se cubrieron, creo que todas las preguntas que nos habían llegado, doctor. Muchísimas gracias. Si hay mucha inquietud por qué está pasando con los niños, entonces toda esa primera parte pues fue muy clara, ¿no? Con datos muy precisos que creo que no conocíamos. Y luego pues toda esta otra parte del tema de las vacunas, ¿verdad? Que todavía encontramos entre la sociedad pues gente que está rechazándolas. Entonces creo que también nos dio más argumentos, porque a mí sí me gusta mucho como argumentarle a la gente que no lo hace. Creo que
tenemos que ser solidarios, como usted lo dijo. Entonces, creo que ha sido muy completo. Yo en este momento no tengo ninguna otra pregunta, sino al contrario, agradecerle, pero no sé si alguien más de la mesa está interesado en preguntarle algo, aprovechemos. Yo nada más agradecer que a pesar de que he escuchado muchas de sus pláticas, nos mantiene muy actualizados y cada vez encuentro algo que no había escuchado y que debo de atender. Muchas gracias. Pues doctor, una vez más, muchísimas gracias por habernos apoyado. Ha sido un privilegio tenerlo aquí en esta mesa y compartiendo esto con nuestras comunidades, doctor. Sabemos que está usted muy ocupado en estas fechas con tanto pasando, pero sí, gracias por abrir el espacio y compartir un poquito de su sabiduría con nosotros, doctor. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por su gran apoyo. Les agradezco a ustedes y de todas maneras mañana vamos a hacer un webinar con Tech Salud para tratar de dar más recomendaciones para las escuelas. He recibido mensajes de mucha gente que me dice, ¿para qué haces tanto si lo único que tienes que decir es que todo el mundo tome la clase en línea? La realidad, primero, es que esa no puede seguir siendo la realidad para siempre. Y lo segundo es que desafortunadamente somos un país en el que no todo el mundo tiene la capacidad de tener internet. Y muchos papás tienen que salir a trabajar y no pueden dejar a sus hijos solos. Entonces, hay que pensar que los mensajes, si tú sientes que no van con tu manera de pensar, tampoco tienes que hacerlo en una forma generalizada. Hay mucha gente que requiere de este tipo de medidas para que manden a sus hijos más seguros. La realidad es que no quisiéramos que esto estuviéramos pasando, nadie. Les prometo que yo menos que todos, pero está pasando. Es lo que es lo que nos toca y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Gracias por invitarme, espero que les haya servido y por favor síganse cuidando. Muchas gracias. Sí, doctor, gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego.